En el siguiente video vamos a presentar la práctica número 0 para la materia microprocesadores, microcontroladores e interfaz, impartida por el maestro en ciencias David Arturo Gutiérrez Begovich. Los integrantes del equipo son Baeza Gutiérrez Brian Giovanni, Caudillo Santos José Fernando y Villegas Aquino Ali. Esta práctica 0 se llama Empilab, en la cual vamos a adentrarnos al software de Empilab y vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver algunas de sus ventanas y algunas de sus funciones. Bueno, esta es la interfaz. Lo que primero tenemos que hacer es configurar el dispositivo que vamos a usar. Para este curso se va a usar el PIC 16F887. Entonces primero para seleccionar este PIC tenemos que ir a configuración, seleccionar dispositivo y aquí podemos elegir el PIC que vamos a usar, en este caso el 16F887. Para poder crear un proyecto nos vamos a ir a la opción proyecto y le vamos a dar en nuevo. Al darle en esta opción se nos va a abrir esta ventana en la cual vamos a encontrar nuestro proyecto. En este caso nosotros ya lo tenemos creado para ahorrar un poco de tiempo y le llamamos práctica 0 a nuestro proyecto. Después vamos a crear un nuevo archivo de código fuente, para el cual nos vamos a ir aquí a archivo, le vamos a dar en nuevo, el cual nos va a desplegar esta otra ventana, a la cual en este caso en nuestro primer ejemplo le nombramos igual práctica 0. Para poder trabajar en nuestro proyecto tenemos que agregarlo a aquí a esta carpeta source files, para lo cual vamos a darle clic derecho, agregar archivos y aquí vamos a buscar nuestro ejemplo. En este caso es la práctica 0, que bueno, la cual ya la teníamos agregada. Después vamos para poder seleccionar el uso del simulador, nos vamos a ir a la opción debugger, select tool y Empilab Sim. El siguiente paso es seleccionar la frecuencia de trabajo a la que vamos a trabajar, para la cual vamos a irnos a debugger, configuraciones y aquí en oscilaciones vamos a ponerlo. En este caso nosotros vamos a trabajar con 4 MHz. Le damos a aplicar, aceptar y posteriormente, bueno, estos son los primeros pasos. Para el siguiente paso es, ya que tenemos nuestro ejemplo escrito, en este caso es un ejemplo muy sencillo. Este programa lo único que realiza es una suma de dos valores constantes, el cual es el valor FF y el valor 01, y lo vamos a guardar en un registro al cual nombramos rsuma. Y bueno, aquí ya tenemos todo nuestro código escrito. Para poder ensamblarlo en nuestro código podemos irnos a la opción de proyecto y construir todo. Aquí vemos que se está ensamblando y como podemos ver aquí se ha ensamblado exitosamente. Otra opción que tenemos es presionando las teclas control y F10, o podemos ir a este icono de aquí, que como podemos ver igual nos permite ensamblarlo. Después vamos a abrir algunas ventanas que nos van a ser muy útiles para poder ver nuestros registros
y vamos a poder ver el stopwatch, que nos va a servir para ver los ciclos que va llevando nuestro programa, y vamos a poder también ver en watch, por ejemplo, lo que es el status, lo que es el acumulador. Bueno, la primera ventana es Special Function Registers, que para la cual tenemos que ir a la vista, a la opción View. Después nos vamos a esta opción y la activamos, la cual, que bueno, es esta opción que ya la teníamos abierta, que es esta misma que tenemos de este lado. Bueno, vamos a cerrarla por el momento porque ya la tenemos. La siguiente ventana va a ser File Registers, la cual igual vamos a activar desde View, y nos vamos a la opción File Registers, la cual está en este lado, y es esta. En esta vamos a ver toda la memoria RAM, los registros de uso específico y los de propósito general. Vamos a cerrarla ya que ya la tenemos abierta. La siguiente es la ventana Watch, la cual nos va a ayudar a ver los registros especiales que nosotros seleccionamos. Aquí vamos a View y vamos aquí a Watch y la podemos ya visualizar, la cual, bueno, es esta que tenemos de este lado. Después, una cosa importante es que las banderas C, Z y DC van a ser muy importantes en todos nuestros programas, por lo cual algo que nos va a facilitar es la barra de aquí abajo, que nos permite ver estas banderas. Tenemos C, DC y Z, y tenemos las dos opciones de que sean mayúsculas o minúsculas. Cuando son mayúsculas significa que están todas en 1, y si están en minúsculas vamos a saber que nuestras banderas están en 0. La siguiente ventana es el stopwatch, la cual nos va a permitir ver la cantidad de ciclos que se han ejecutado y el tiempo que ha transcurrido. Para poder activarla vamos a Debugger y a la opción de stopwatch, la cual es esta ventana que ya tenemos de este lado. Se recomienda acomodar las ventanas de esta manera, ya que nos va a permitir tener a la mano todas las ventanas y poder visualizar de manera fácil todos los registros y banderas y demás opciones que vamos a ocupar. Para simular nuestro programa vamos a tener esta barra de este lado. Esta barra de botones nos va a permitir simularlo. Primeramente tenemos el botón Run, el cual va a hacer una ejecución continua. Después tenemos el botón Halt, el cual va a detener la ejecución. Después tenemos el botón Animate, el cual va a simular el programa de forma continua, pero a diferencia de Run va a ir un poco más lento, permitiendo observar los cambios. Después tenemos el Step Into, que es de una simulación paso a paso. Después vamos a tener la opción Step Over, la cual si se oprime este botón en una línea que contenga la instrucción de llamado a subrutina, el simulador va a ejecutar la subrutina en un solo paso. El Step Out, el cual nos va a permitir, si nos encontramos en una subrutina, la va a terminar de ejecutar y nos va a regresar al segmento de código donde se mandó a llamar la subrutina. Y finalmente tenemos el botón Reset, el cual va a hacer un reset como si lo hiciéramos mediante la terminal Master Clear. Bueno, esto es básicamente el ambiente. Para probar algunas de las cosas vamos a revisar este pequeño ejemplo, el cual, como mencioné en la primera parte del video, es solo una suma de dos constantes. Bueno, primero sabemos que tenemos que poner el pico con el que vamos a trabajar. Tenemos que poner las palabras de configuración, y en este caso, para facilitar la visualización del registro,
le nombramos el registro 20 con el nombre rsuma. Bueno, nuestro programa es muy sencillo. Lo vamos a empezar a correr. Primeramente tenemos que en nuestro acumulador vamos a cargar la constante FF, la cual la podemos ver aquí en Watch. Primero tenemos que 00 y al pasar a la siguiente línea tenemos que se ha cargado el valor FF. Después nos dice que le va a sumar 1, 0, 1 va a sumar 0, 1 más lo que tenga el acumulador. Como podemos ver, el valor es 0, 0 y lo va a cargar en rsuma. Bueno, en este caso, dado que nuestra rsuma ya era 0, pues no se va a notar ningún cambio, pero pues efectivamente lo deja en suma en el valor de 0, 0. Y bueno, aquí se acaba este programa. Bueno, empezaremos a hacer el ejercicio 1, donde nos solicita declarar los puertos B, C y D, la mitad como entrada y la mitad como salida. Al final nos pide demostrar que solamente podemos escribir en la mitad que declaramos como salida. Asimismo, confirmar que cuando presionemos un reset, los registros tris se llenan con unos, precisamente para proteger los puertos, y el banco se coloca en ceros. Esto lo vuelvo a mencionar cuando presionamos un reset. A continuación vamos a abrir el programa, el ejercicio 1. Como podemos ver, primero mostramos la portada escrita con comentarios, donde marcamos nuestra institución, la unidad, la materia de microprocesadores, microcontroladores e interfaz, la fecha en que se presentó este programa, los autores de este programa, la práctica, así como el ejercicio que le corresponde, el profesor docente, el maestro en ciencias David Arturo Gutiérrez Begovich, y una breve descripción de qué hace este programa. Aquí nosotros pusimos: el siguiente programa coloca la mitad alta como entrada y la mitad baja como salida en el puerto B, C y D. Primero declaramos nuestros valores generales del PIC, así como las palabras de configuración y el include. Aquí iniciamos el programa, donde le especificamos que queremos que con esta instrucción OR especificamos que inicie en 0. Después, con esta instrucción BSF status RP0 y BSF status RP1, nos podemos mover fácilmente de un banco a otro. En este caso, hasta esta instrucción, estamos en el banco 3. Este comentario los ponemos precisamente para saber en qué banco estamos. De todos modos, nosotros tenemos aquí en el registro status y podemos verificar en qué banco estamos. Después, borramos los registros Ansel. Esto es para volverlos como puertos digitales. Una vez que borramos los registros Ansel que se encontraban en el banco 3, nos volvemos a regresar al banco 1. Esto lo hacemos con una instrucción que se llama clrf status. Bien podemos hacer esto, o bien podemos hacer bcf y especificarle dónde queremos el 0 y regresarnos al banco 0. A nosotros se nos pareció más fácil aplicar este comando clrf status para regresarnos al banco 0. Una vez que estamos en el banco 0, todos los puertos B, C y D los volvemos ceros, los llenamos de registros con ceros para que no saquen algún otro valor guardado almacenado que tenga el PIC anteriormente. Enseguida
nos volvemos a regresar, a cambiar de banco. En esta ocasión nos vamos al banco 1. Declaramos una variable constante que se llama f0. ¿Por qué 0xf0? Porque f nos llena los primeros 4 bits con unos y el 0 obviamente nos muestra los siguientes 4 bits con ceros. Esto lo hacemos precisamente porque solamente queremos la mitad en alta y la otra mitad la queremos en baja. Solo queremos la mitad de los pines que sean como entrada y los otros la mitad que sea como salida. En este caso tenemos que mover los registros tris. Cuando en el registro tris se coloca un 0, se representa como una salida. Cuando se coloca un 1, se representa como una entrada. A continuación, este valor que le pasamos a la W, al contador, se lo pasamos a cada uno de los registros tris de los puertos B, C y D. Después borramos el registro del status y lo volvemos en 0 para regresarnos al banco 0 y poder ahora sí iniciar nuestro programa correspondiente de la demostración que nos pide el ejercicio 1. Una vez declaramos un registro constante FF, que es lo que nos pide demostrar en el ejercicio 1, y se lo pasamos directamente con la sintaxis movef al puerto B. Aquí nosotros tenemos que notar en estas pestañas que el puerto B solamente se tiene que actualizar 0x0f, precisamente porque solamente la mitad de sus pines está declarado como salida. Igualmente aquí abajo declaramos una constante que es dada por el ejercicio 0xAA y se lo pasamos al puerto C, 0x33 y se lo pasamos al puerto D. Enseguida nos regresamos al banco 3 y vamos a demostrar que efectivamente todo esto se cumple. Primero vamos a ensamblar el programa. Y nos dejó ensamblarlo de manera correcta. Ahora vamos a ir corriendo parte por parte. Aquí también podemos notar en el stopwatch los ciclos de máquina que lleva el programa. También aquí podemos demostrar cómo la sintaxis goto ocupa 2 ciclos de máquina. Aquí, como podemos ver, los ANSEL ya se volvieron ceros con la instrucción CLRF. Nos regresamos al banco 1 status y notamos que efectivamente nos regresó al banco 1, se cambió el registro. Los puertos ya los estamos limpiando. Como podemos ver, aquí ya están en ceros. Se encontraban en ceros, pero al final esto es por protección, para que el PIC no saque no saque una salida que tenga guardada anteriormente o nos saque basura, ¿no? Es como por protección de los datos, porque tenemos que controlar todas las salidas del PIC. Aquí notamos que nos regresamos vamos al banco 1 y aquí lo podemos ver en el registro status. Nos declaramos y le cargamos al acumulador del programa WX0F0 que aquí se encuentra, y este registro se lo pasamos a los registros tris. Vamos a buscarlos aquí y aquí se tiene que actualizar con
0xF0 y vamos a ver que efectivamente ocurre eso. Nos damos que el tris B ya se actualizó, el tris C y el tris D. Esto quiere decir que ya dimos de alta nuestros pines, la mitad de entrada y la mitad de salida en cada puerto. Limpiamos status para regresarnos al banco 0, efectivamente. Cargamos el registro en el acumulador 0xFF y se lo pasamos al puerto B. Aquí están los puertos. Tenemos que notar que solamente se va a actualizar la mitad, así como está. Aquí demostramos que efectivamente el dato solo se pasa a aquellos pines que están declarados como salida, a pesar que nosotros le metimos un registro o un valor constante de entrada en todos sus pines en 1. Vamos a hacer lo mismo con el puerto C. Notamos aquí el puerto C. Nosotros le dimos 0xAA y solamente se actualizó 0x0A, lo mismo porque lo mismo que el caso anterior. Ahora vamos con el puerto D y notamos que efectivamente también se actualizó solamente uno, los que pertenecen de salida. Nos vamos al banco 3, que podemos verlo aquí en status. Y bueno, aquí está un comando goto que nos dice goto again y va a ser prácticamente lo mismo, solamente va a declarar el dato constante, se lo va a pasar al acumulador y el acumulador se lo va a pasar al puerto donde pertenece cada constante. Notamos aquí que sí efectivamente tiene 2 ciclos de máquina. Ahorita tenemos 22 y ahora tenemos 24. Es correcto, sí se ocupa 2 ciclos de máquina esta sentencia. Y aquí nos dice que demostremos que cuando le damos reset, los registros tris se llenan con 1. Aquí tenemos los registros tris y se tienen que llenar con unos. Y además de que los bancos se quedan en 0. Estos registros tris se llenan con 1 simplemente por protección de los pines. Vamos a darle reset. Y efectivamente, vemos que todos los puertos que nosotros declaramos, que fue los puertos B, C y D, que aquí los mostramos, todos se fueron a 1 por protección. Cuando volvemos a ejecutar el programa, se vuelven a configurar esos puertos por medio de los comandos que le estamos dando aquí en el código ensamblador. Y el status pues se quedó en el banco 0. Esta ha sido la presentación del ejercicio 1. A continuación vamos con el ejercicio 2. Bueno, a continuación haremos el ejercicio número 2, donde se nos solicita utilizar las instrucciones ADDLW, ADDFW y demostrar el comportamiento de las banderas haciendo diferentes sumas. En este caso, en el ambiente de MPLAB, podemos ver el comportamiento de las banderas sobre esta barra, donde vemos que si la bandera se encuentra en mayúsculas, quiere decir que se encuentra en 1 o que se encuentra en alto. Y cuando la bandera se encuentra en minúsculas, se encuentra en 0 o se encuentra en bajo. En nuestro programa presentamos la portada hecha en formato con comentarios. Y es prácticamente la misma que la anterior, con la diferencia que le pusimos aquí ejercicio 2 y la descripción cambia, ya que aquí pusimos: el siguiente programa realiza la operación suma usando los comandos ADDLW y ADDWF. Empezamos donde dice donde toda esta parte es acerca de la configuración del PIC
junto con la palabra de configuración y la biblioteca que requiere el PIC, ¿no? Este código es para que el registro 20 me lo reconozca como una palabra que yo configuré, que yo le llamé suma. En este registro, en esta dirección, voy a guardar registros para poder hacer las sumas utilizando los comandos anteriormente mencionados. Vamos a ensamblar el código. Y vemos que se ensambló de manera correcta. Aquí tenemos ya todos los registros y vamos a ver qué hacen los siguientes registros. Comenzamos el programa con org, donde le especificamos al programa en qué dirección vamos a iniciar. En este caso, pues lo iniciamos en 0000 y comienza. Primero nos movemos al banco 3, donde lo podemos ver aquí en status, y en el banco 3 borramos o le cargamos de ceros los registros Ansel y Ansel H para que en este caso nuestro puerto B lo volvamos como puerto digital. Tenemos aquí los registros Ansel y Ansel H, y efectivamente vemos que los carga con ceros con esta instrucción. Después nos volvemos al banco 0 para hacer el puerto B y cargarle igualmente un registro 00. Esto con la finalidad de que el PIC, cuando nosotros programamos el PIC y conectamos el PIC no saque valores basura o saque algún dato que ya tenía guardado previamente. Nosotros tenemos que controlar las salidas del PIC, y entonces nosotros, para controlarlo, le cargamos ceros para que no saque absolutamente nada. Es una manera de protección de cómo actúa las salidas del PIC. Enseguida nos volvemos otra vez al banco 1 y cambiamos los registros tris. Igualmente le cargamos con un dato 0. Aquí tenemos el tris B. Seguimos corriendo el programa y notamos que efectivamente, una vez que hicimos toda la configuración de los puertos, en este caso del puerto B, continuamos con el programa directamente. Aquí comentamos caso 1, que fue el de una suma cuando no hay acarreo ni acarreo medio y el resultado es 0. Nuestras banderas nos deben de quedar de esta manera: la bandera C en 0, la bandera DC en 0 y la bandera Z en 1. Al final vamos a correr el programa. Primero le cargamos al acumulador un registro con ceros. Notamos de esta manera. Después le sumamos al acumulador otro registro con 0. Y el resultado se lo pasamos al puerto B. El puerto B lo encontramos aquí. Y obviamente su suma de ambos ceros es 0. Pero lo hacemos con el fin de que la bandera Z se levante. La bandera Z se levanta cuando reconoce que el resultado de la suma es 0. Y efectivamente tenemos las mismas banderas que tenemos aquí: Z1, DC0, C0. Procedemos con el caso 2, donde nos solicita una suma cuando hay acarreo medio y no hay acarreo. Nuestras banderas quedan de la siguiente manera: C igual a 0, DC igual a 1 y Z igual a 0. Aquí cambiamos el modo de suma. En el modo del código de la suma, ya que ocupamos otro comando que se llama addfw. Le cargamos al acumulador un registro constante. En este caso nosotros le cargamos 0x0e. Este registro se lo pasamos a suma, que fue fue la dirección 20 que declaramos anteriormente en nuestro programa. Enseguida
lo volvemos a cargar a nuestro acumulador otro registro constante, un valor constante, y le agregamos y le sumamos lo que tenía la variable suma con lo que tenía el acumulador, y este resultado lo pasamos al puerto B. Notamos que el acumulador ya trae el registro 0x0e, y este registro se lo pasó a suma, que se encuentra en la dirección 20. Se cargó 0x1f al acumulador. Aquí tenemos ya el resultado de la suma de ambos registros y se lo pasamos al puerto B, que se encuentra en este. Aquí la bandera DC se tuvo que quedar en alto y las otras se tuvo que quedar en bajo, y efectivamente. Pasamos al caso 3, que nos pide que cuando una suma cuando haya acarreo medio y acarreo. Esto quiere decir que nuestras banderas C van a estar en alto, DC van a estar en alto y solo la bandera Z se va a quedar en bajo. El código es similar al anterior y lo vamos corriendo. Primero le pasamos al acumulador la variable constante, que es 0x8e, y este se lo volvemos a pasar al registro suma. Aquí notamos que efectivamente se pasó de manera correcta. Después le volvemos a cargar otra constante, 0x09, lo sumamos con lo que hay en el registro 20, que nosotros le llamamos suma, y se tiene que actualizar en el acumulador. Notamos que se actualizó y lo mandamos al puerto B. La bandera efectivamente quedan que C1, la bandera C es igual a 1, está en alto. La bandera de C es igual a 1, también se encuentra en alto, y la bandera Z está en 0. Y el último caso, que es el caso 4. Que nos piden una suma cuando hay acarreo y el resultado es 0. ¿Esto qué quiere decir? Que el resultado, que todas las banderas se van a encontrar en 1. Hacemos lo mismo, cargamos un valor constante al acumulador. Este valor lo pasamos a suma, que efectivamente se cargó aquí, se lo pasamos a suma, y le volvemos a cargar la otra constante al acumulador. Aquí se encuentra. Una vez que le cargamos la suma del registro 20 más el acumulador se va a guardar en el acumulador. Y notamos que todas las banderas ya se prendieron y lo mandamos al puerto B. Aquí demostramos que efectivamente las banderas Z, DC y C funcionan de manera correcta y se levantan cuando la suma en Z se levanta cuando la suma es 0, DC se levanta cuando hay un acarreo medio, y C se levanta cuando hay un acarreo y se desborda la suma de los registros. Y de aquí nos vamos a go to again y va a repetir prácticamente las mismas sumas y la sintaxis end, que es para terminar el programa y que se pueda ensamblar de manera correcta. Este ha sido el ejercicio número 2 y queda demostrado el comportamiento de las banderas. Este programa es el ejercicio número 3 de la práctica 0, el cual consiste en realizar operaciones de operación resta
usando las instrucciones sub LW y sub WF. Como sabemos, la instrucción sub LW lo que va a hacer es restar la constante cargada en L menos lo que tenga el acumulador, y la instrucción sub WF va a restar lo que tenga el registro F, y se le va a restar a lo que tenga el acumulador. Bueno, primeramente, como ya sabemos, declaramos el PIC que vamos a usar y las palabras de configuración. En este caso, para facilitar nuestro programa, nombramos al registro número 20 con el nombre de resta para poder visualizarlo de manera más fácil. Bueno, primeramente, como ya sabemos, tenemos que colocarnos en el banco 3 para manejar los registros ANSEL, para lo cual hacemos RP0 y RP1, los ponemos en 1 para colocarnos en el banco 3. Posteriormente lo que realizamos es limpiar los registros ANSEL para poder declarar los puertos como digitales. Después nos volvemos a colocar en el banco 0 y ya estando en el banco 0 ponemos al puerto B, que es el que vamos a ocupar como salida para visualizar el resultado de nuestra resta. Lo vamos a colocar en ceros. Después nos volvemos a pasar al banco 1 para poder limpiar al registro tris B, para poder así declarar como salida al puerto B, y nos regresamos al banco 0. Aquí tenemos nuestro primer caso de nuestra primera resta, al cual tenemos que restar 81 menos 98, que son los valores que tenemos aquí, y las banderas que tenemos que obtener es C0, D0, DC0 y Z0. Entonces vamos a correr nuestro programa. Bueno, primero vamos a explicar cómo fue el proceso para esta resta. Bueno, primero, como podemos ver, cargamos en un valor, una constante AW, el cual es el 81 en hexadecimal. Aquí, al cargarlo, podemos ver en el watch que ya está cargado en nuestro acumulador la constante 81. En el siguiente vamos a cargar ese valor, lo vamos a mover a nuestro registro número 20, el cual nombramos como resta, para pues facilitarnos la visualización. Entonces vamos al siguiente, y como podemos ver, el valor 81 ya está aquí en nuestro registro número 20 resta. Para el siguiente movimiento vamos a cargar la otra constante a nuestro acumulador. Como podemos ver, aquí ya ha cambiado 98, pero nuestro registro sigue siendo 81. Posteriormente, con la siguiente instrucción sub WF, vamos a restar lo que tenga el registro 20, que sería 81 en este caso, menos lo que tenga el acumulador 98. Como podemos ver, este va a ser una resta negativa. Entonces movemos y es el resultado de nuestra resta se queda guardada en el acumulador, la cual es E9, tal indica en nuestro comentario. Y como podemos ver, de este lado las banderas Z, DC y C, todas están en minúsculas, lo cual nos indica que efectivamente el resultado es diferente a 0. Como podemos ver, no hay acarreo medio y nuestro acarreo es 0. El hecho de que el acarreo sea 0 significa que nuestra resta es negativa, por lo que si queremos conocer el valor real de nuestra resta, lo que tendríamos que realizar sería un complemento de nuestro valor. Y bueno, el último paso de este caso 1 es mover el valor W y mostrarlo en nuestro puerto B. Como podemos ver de este lado, aquí tenemos el puerto B, y
se ha cargado el valor final de nuestra resta. Para el caso 2 lo vamos a realizar con la instrucción sub LW, y como vamos a ver a continuación son instrucciones menos que nos ahorramos con este comando. Bueno, primeramente igual vamos a cargar una constante en nuestro acumulador, la cual en este caso va a ser el valor de F0. Entonces lo pasamos a ejecutar, ya que aquí podemos ver como en nuestro acumulador ya tenemos este valor de la constante F0. En el siguiente vamos a realizar la resta con el comando sub LW, el cual nos va a restar la constante 49 en hexadecimal menos lo que tenga el acumulador, que va a ser F0, y lo va a guardar en el acumulador. Aquí el resultado es 59, como podemos ver, y es el resultado que nos tenía que dar de este lado. Y las banderas, como podemos ver de este lado, tienen que ser C0, DC1 y Z0. Efectivamente podemos ver que la única que está en mayúsculas es DC. Y finalmente cargamos el valor en nuestro puerto B, y de este lado podemos ver que se ha cargado el 59. Para nuestra siguiente resta vamos a volver a hacerlo con la instrucción sub WF, por lo cual el procedimiento es el mismo que realizamos para el caso 1. Le vamos a proceder a correrlo. Primero vamos a cargar el valor de 65 en el acumulador, como podemos ver aquí. Después ese valor lo cargamos en nuestro registro número 20 resta, que está de este lado. Posteriormente vamos a cargar el valor 92 en nuestro acumulador, que está de este lado, y ya finalmente con el comando sub WF vamos a restar el valor que tenga el registro 20, el registro resta, menos lo que tenga el acumulador. Entonces aquí ya tenemos, y lo cual, bueno, se va a guardar en el acumulador como aquí nos indica. El resultado es de 3, tal como está aquí, y las banderas sigue siendo al igual que el caso anterior. La única que está levantada es DC, como se ve aquí, que es la única que está en mayúscula. Y finalmente pasamos a moverlo al puerto B. Aquí estamos visualizando ya efectivamente nuestro valor final de la resta de 3 va a estar en el puerto B. En este caso, al igual que los anteriores, son restas negativas, lo podemos ver porque el acarreo es 0. Entonces, como se mencionó anteriormente, si queremos conocer el valor real de nuestras restas, tendríamos que hacer un complemento. Para el siguiente caso, para la siguiente resta, vamos a volver igualmente a usar el comando sub LW. Entonces el primer paso es el valor, la constante 84, colocarla en el acumulador con move LW. Como podemos ver aquí ya se cargó. Luego hacemos la resta de la constante 54 menos lo que tenga el acumulador, y el resultado es de 0. Aquí lo podemos ver, y aquí en nuestro registro, en nuestro acumulador, perdón, podemos visualizar el valor de la resta. Aquí las banderas, igual que en el caso anterior, la única que está activada es DC, como podemos ver aquí. Bueno, y por último lo cargamos al puerto B, y aquí está, ha cambiado el puerto B, ha cambiado su valor a D0. Para el caso 5 tenemos que igual con sub WF tenemos que primeramente vamos a cargar el valor de E9 al acumulador. Aquí ya se cargó. Posteriormente lo guardamos en nuestro registro resta. De este lado ya podemos ver que ya está cargado el valor E9. Después el valor D9 lo colocamos en nuestro acumulador. Aquí lo tenemos, D9. En el siguiente ya realizamos la resta con sub WF y vamos a restar lo que tiene
registro resta, que es E9, menos lo que tenga el acumulador, que es D9, y lo guardamos en el acumulador. Aquí nuestro resultado da 10, y las banderas en este caso va a ser C y DC, van a estar en 1 y Z en 0. Como podemos ver aquí, efectivamente tenemos que C y DC son las únicas que están en 1. En este caso, dado que nuestro acarreo es 1, tenemos que nuestra resta es positiva, lo cual nos indica que este es el valor real de nuestra resta. Y bueno, finalmente vamos a cargar el resultado en el puerto B, como muestra aquí. Ya tenemos que el puerto B tiene un valor 10 en hexadecimal. Luego tenemos el caso 6, en donde vamos a usar el comando sub wf. Primero vamos bueno, aquí como podemos ver, los dos valores, las dos constantes, son las mismas de E y de E. Por lo que, bueno, obviamente si son los mismos valores, el resultado al ser la resta nos tiene que dar 0. Entonces primeramente vamos a cargar el valor de E al acumulador. Aquí lo podemos ver, ya se cargó. El siguiente es pasarlo al registro resta. Aquí ya lo podemos ver, de E. Y bueno, el siguiente es cargar otra vez al registro de E a W. Pero bueno, pues como es el mismo, no vamos a notar aquí ningún cambio. Y finalmente hacemos la resta. Como podemos ver, aquí nos da efectivamente un valor de 0, dado que los dos eran iguales. Y finalmente aquí las banderas todas tenemos en 1. Como podemos ver aquí, ya las tres banderas están en mayúsculas, lo cual nos indica que pues efectivamente el valor final es todo 0, hay acarreo de 1 y hay acarreo medio. El hecho de que haya acarreo 1 pues quiere decir que este es el valor final de nuestra resta. Entonces aquí ya por último pues lo cargamos a nuestro puerto B, y aquí tenemos el valor del puerto B 0, 0. Para el siguiente inciso del ejercicio 3, nos pide realizar 3 restas positivas y 3 restas negativas. Estas 6 restas van a ser usando el comando sub LW, como podemos ver aquí. Tenemos nuestra primera resta, que como ya se explicó en los casos anteriores, el registro sub LW pues lo que hace es restar la constante que se encuentra aquí, la constante en este caso 32, menos lo que tenga el acumulador. En este caso, como las restas son positivas, pues todos los acarreos nos deben de dar 1. Entonces vamos a correr nuestra primera resta. Primero cargamos el valor de 1E en nuestro acumulador, como podemos ver aquí ya se cargó. Después hacemos la resta de 32 menos 1E y el resultado se queda guardado en el acumulador, aquí es 14. Y finalmente lo movemos a nuestro puerto B, y aquí está 14. Como podemos ver en esta resta, efectivamente tenemos que el acarreo es 1, por lo que sabemos que nuestra resta es positiva. Para la resta 2 vamos a restar el valor 50 menos 28 en hexadecimal. Entonces lo corremos. El primer paso es poner la constante 28 en el acumulador, lo podemos ver aquí, y por último hacer la resta de 50 menos lo que tenga el acumulador, y nuestro resultado es 28 efectivamente, como podemos ver aquí, era lo que nos tenía que dar. Y nuestro acarreo es 1, como podemos ver aquí, lo cual nos indica que nuestra resta es positiva. Y por último lo cargamos en nuestro puerto B, aquí tenemos el valor de 28. Para la resta 3 tenemos la constante 0F menos 0,5 y nos tiene que dar el resultado 0A. Entonces primero cargamos el valor 0,5
aquí en el acumulador y después hacemos la resta. 0F menos 0,5, lo cual nos da efectivamente 0A, como podemos ver aquí, y posteriormente lo vamos a cargar en el puerto B. Aquí lo tenemos, 0A, y como podemos ver, igual nuestro acarreo sigue siendo de 1, lo cual nos indica que es positivo. En este caso esta resta nos dio igual que el acarreo medio es 1. Después tenemos que realizar las tres restas negativas de igual manera utilizando la instrucción sub LW. Nuestra primera resta va a ser 0F menos 1E. Entonces primero cargamos el valor 1E en el acumulador, como podemos ver aquí, y después hacemos la resta 0F, y tenemos que aquí nuestro resultado es F1. En este caso podemos ver aquí en nuestras banderas que efectivamente la resta es negativa, dado que C está en minúsculas. Como mencioné anteriormente, para poder hacer nuestra resta positiva y obtener el valor real de la resta, lo que tenemos que hacer es un complemento, para lo cual son las siguientes instrucciones. BTFSS nos indica que si el acarreo es 1, se va a saltar hasta la siguiente instrucción, se va a saltar aquí esta instrucción que sería move FW y lo va a cargar directamente. En caso de que no sea 1, como es nuestro caso que es 0, pasa a la siguiente instrucción que es sub LW, a la cual le está restando este 0, le restamos 0 menos lo que tenga el acumulador, para de esta manera poder hacer el complemento y así mostrar nuestro valor real. Vamos a ver, aquí también algo que podemos ver van a ser los ciclos, que va, en lugar de ir de 1, va a ser a 2, va a llevar 2 ciclos dado a esta instrucción. Ya la corremos y como podemos ver, dado que era 0, perdón, nuestro acarreo se va a esta instrucción y hace el complemento. Aquí el complemento podemos ver que ya lo realizó y tenemos que nuestro valor final de nuestra resta es 0F, como podemos ver aquí era lo que nos tenía que dar, y lo cargamos finalmente en el puerto B. Aquí ya se cargó. Después, para nuestra siguiente resta igual negativa, cargamos el valor 32 al acumulador, aquí ya está. Después hacemos la resta con 2D menos lo que tenga el acumulador. Aquí tenemos FB, a lo cual se le va a hacer el complemento. Como podemos ver aquí, esta es una resta negativa dado que C está en minúscula, por lo que esta instrucción no va a saltarse, va a seguir normal. Aquí podemos ver siguió normal y va a ser la resta de 0 menos lo que tenga el acumulador para hacer el complemento. Aquí podemos verlo que ya lo realizó, hace la resta y nuestro valor final es 0,5. Como podemos ver aquí era lo que nos tenía que dar, 0,5. Después pasamos a la última resta, a la cual va a ser 56 menos 5E y nuestro resultado nos tiene que dar 0,8. Primero cargamos el valor 5E al acumulador, y aquí lo podemos ver, ya se cargó. Después hacemos la resta y el resultado aquí es F8. Igualmente sabemos que dado que nuestra bandera aquí está en minúsculas, este valor no es real, entonces tenemos que hacer el complemento con estas instrucciones. Hacemos el complemento y nuestro valor final es 0,8. Como podemos ver era el que nos tenía que dar efectivamente, y finalmente lo cargamos de nuevo en el puerto B. Para el siguiente inciso vamos a realizar igual 3 restas positivas y 3 restas negativas, pero aquí vamos a usar la instrucción sub WF.
Bueno, para nuestra primera resta tenemos el valor de 44 menos 20 y el resultado que nos tiene que dar es 24. Entonces primero cargamos el valor 44 a nuestro acumulador. Como podemos ver aquí ya se cargó. Después lo vamos a mover a nuestro registro 20, al cual nombramos resta. De este lado lo podemos ver, ya está cargado en la resta el valor 44. Después vamos a hacer vamos a cargar la constante 20 en W. Aquí ya podemos ver que ya está cargado. Y vamos a hacer la resta de lo que tenga el registro resta menos lo que tenga W, y se va a guardar en W. Aquí ya lo podemos ver y está el resultado 24. Dado que es positivo, podemos ver que nuestra bandera C está en 1 y este valor es el final. Y finalmente lo guardamos en el puerto B. Aquí, como podemos ver, en el puerto B ya está cargado. Para la siguiente resta tenemos el número 78 menos 12 y el resultado que nos tiene que dar es 4A. Primero cargamos igual el número 78 en W. Aquí ya está cargado, lo pasamos después a resta. Aquí ya está en resta. Después lo cargamos el siguiente valor a W, el cual es 12, como podemos ver, y después hacemos la resta, la cual va a estar cargada en W. Como podemos ver aquí, W ya está con el valor 4A, y como podemos ver aquí, efectivamente nuestra resta es positiva, dado que C está en mayúsculas. Finalmente lo mostramos en nuestro puerto B. La siguiente resta es 60 menos 54 y el valor que nos tiene que dar es 0C. Igual, primeramente vamos a cargar nuestra primera constante en el acumulador. Aquí ya podemos ver que ya se cargó. Para el siguiente vamos a pasarlo a nuestro registro resta. Aquí ya está resta. Después vamos a cargar el 54 en el acumulador. Aquí ya lo cargamos, 54, y después vamos a hacer la resta y se va a quedar guardada en el acumulador. La resta, como podemos ver aquí, es 0C y nuestra bandera C está levantada, está en 1. Por último lo pasamos al puerto B, como podemos ver aquí, nuestro valor 0C. Las últimas restas son negativas. Para nuestro primer caso tenemos el número 82 menos 8C. Y nos tiene que dar un resultado de 0A, para el cual primero cargamos el valor de 82 en el acumulador, después lo pasamos a resta, que esta resta tiene 82, después lo vamos a pasar después hacemos la resta y ya tenemos aquí que la resta es F6. Como sabemos, dado que nuestro acarreo dio 0, esta resta es negativa, para lo cual vamos a hacer el mismo procedimiento que se hizo en los primeros casos. Para poder obtener nuestro valor real de la resta, hacemos un complemento con esta instrucción, la cual es restarle el 0 menos lo que tenga el acumulador. Como podemos ver aquí, 0A es nuestro valor final, el cual es el que nos tiene que dar aquí efectivamente, y finalmente lo mostramos en el puerto B. La siguiente resta es 7C menos 96. Lo cargamos en el acumulador, después lo pasamos al registro resta, después lo cargamos el siguiente valor al acumulador, que es 96, y finalmente hacemos la resta, E6. Aquí sabemos que nuestra resta es negativa porque igual el acarreo dio 0, entonces vamos a hacer el complemento. Aquí ya tenemos que es
que hacemos el complemento y efectivamente nos da el resultado 1A como nos muestra aquí, y finalmente lo mostramos en el puerto B, 1A. Después vamos a realizar la última resta, el último caso, el cual es el valor 70 menos 78, y nos tiene que dar el resultado 0,8. Igual vamos a cargar primero nuestro primer valor 70 en el acumulador, como que lo tenemos 70, después lo pasamos a resta, después la siguiente constante la cargamos en el acumulador, aquí tenemos 78, y después hacemos la resta F8, el cual sabemos, dado que nuestro acarreo el acarreo C dio 0, sabemos que es negativo, por lo cual vamos a hacer el complemento. Haciendo el complemento tenemos que el resultado es 0,8 efectivamente, y ese es nuestro valor final de nuestra resta. Y por último cargamos el valor en el puerto B. Bueno, este es el ejercicio 3. Bueno, a continuación realizaremos el ejercicio número 4 correspondiente a esta práctica 0, el cual va referido al tema de introducción de datos. En pocas palabras simularemos lo que es la entrada de valores a través de los puertos del PIC, los cuales hemos programado como entradas. Para ello necesitaremos ayuda de otra ventana conocida como estímulos. De manera general, nuestro programa realizará lo siguiente. Primeramente leeremos lo que es el puerto C de nuestro PIC, específicamente el primer bit de este, es decir, el por C.0. Dependiendo de lo que entre en este, ya sea un 1 o un 0, es lo que sacará nuestro puerto B. Puede ser el valor de 55 si la entrada es un 1 o el valor de AA si la entrada es un 0. A continuación mostraremos la estructura del programa a utilizar. Cabe destacar que este programa tiene unas pequeñas modificaciones respecto al que viene en la práctica, debido a que este ya está hecho para el PIC 16F887. Primero realizamos los ajustes necesarios al PIC que vamos a utilizar, como son las palabras de configuración, la biblioteca a utilizar en MPLAB, así como su correspondiente procesador. Una vez realizado esto, podemos continuar con el programa. De forma general, este programa es bastante sencillo, pues solo consta de una bifurcación. Como primer paso, realizaremos los ajustes necesarios para establecer como entradas o salidas nuestros puertos del PIC. Primeramente limpiaremos lo que pueda contener el port B, que va a ser nuestro puerto de salida. Nos moveremos a lo que es el banco 3 para establecer los puertos digitales de nuestro PIC, que es con Ansel y Ansel H. Una vez realizado esto, regresaremos a lo que es el banco 1 para establecer al puerto B como salida. Y a partir de esto regresaremos a lo que es al banco 0. En la bifurcación se realiza lo siguiente. A través de la instrucción BTFSS leemos el primer bit del port C. En dado caso de que es un 0, se realizará la primera instrucción. Dado caso contrario, se saltará a la siguiente instrucción. Para el primer caso, si la entrada es un 0, se asignará el valor de AA a lo que es el contenido del registro W. Y posteriormente, en la siguiente instrucción, se leerá nuevamente el port C, pero con el caso contrario. Si se lee un 1, se asignará el valor de 55 al registro W. Para el primer caso, si en dado caso obtenemos una entrada 0, el valor A se asignará a W y se saltará inmediatamente a lo que es la asignación del valor al puerto B. Para el caso contrario, si la entrada es un 1, esta bifurcación lo que hace es saltarse a la siguiente instrucción, y en esta se asigna el valor de 55 al registro W y se mostrará a través del port B. En estos momentos podríamos correr nuestro programa paso a paso. Sin embargo, por efectos de MPLAB, este interpretaría que lo que entra al puerto C es un 0 y nuestro programa se mantendría todo el tiempo en la opción de sacar por el puerto B el valor de AA. Para ello es que utilizaremos la ventana de estímulos
para simular lo que es la entrada de unos o ceros a nuestro puerto C. Para abrir la ventana de estímulos necesitaremos acceder al siguiente menú. Debugger. A continuación, en estímulos crearemos un archivo nuevo. Se nos abrirá una ventana como se muestra a continuación. En dicha ventana estaremos utilizando la pestaña que dice Async. En la primera casilla, la que se encuentra marcada en color azul, seleccionaremos el bit de registro que queremos afectar, es decir, el pin correspondiente al port C. En este caso sería RC0. Enseguida, después de seleccionarlo, a la derecha aparece la acción, que son las diferentes señales posibles que podemos ingresar, que se encuentran en una señal en alto, una señal en bajo, un toggle, un pulso en alto o un pulso en bajo. En este caso estaremos ocupando lo que es la señal en alto y la señal en bajo. Sin embargo, también mostraremos la diferencia que hay al usar las siguientes señales que se encuentran también aquí en las opciones. La colocaremos primeramente como señal en alto. Para los otros bits del puerto C, cabe destacar que no hay necesidad de colocarles una señal en alto o una en bajo, pues como dijimos previamente, MPLAB ya de por sí detecta que son señales en bajo. Sin embargo, para efectos de uso de aquí de estímulos, estaremos configurando los demás puertos del port C como señales en bajo, es decir, RC1 en bajo. El caso de RC2 también una señal en bajo, y así lo realizaremos hasta lo que corresponde al puerto 7. Una vez que hemos configurado nuestros pines de entrada y su señal que le corresponde, estamos listos para simular nuestro programa. Para ello es necesario que ensablemos el programa aquí con esta opción. Una vez hecho esto, ya está, en pocas palabras, el programa ya está ensamblado y podemos simularlo paso a paso. Como primer parte estableceremos nuestra señal. Bueno, vamos a correrlo y veremos qué pasa. Que por defecto ya MPLAB ya detecta una entrada de ceros en el port C.0. A continuación estamos haciendo la simulación paso a paso, y como podemos observar, a la hora de realizar la bifurcación, nuestro puerto B está sacando el valor de AA, debido a que en el puerto C está entrando 00. Y así seguirá indefinidamente si no cambiamos el estímulo de dicho puerto. Ahora, como primer parte, cambiaremos la señal que entra en el RC0, es decir, de pasar abajo a una señal en alto. Esto lo hacemos con el botón que viene aquí al ladito, que es el del Fire. Una vez hecho esto, se marca en la simulación que hemos realizado una entrada por estímulos, y veremos lo que sucede. A continuación vemos que el port se ha cambiado y ahora ya no está entrando ceros en el puerto, ahora está entrando un 1, y por tanto el valor que va a sacar va a ser 55, como lo hemos definido en el programa. Nuevamente vamos a regresar el puerto ahora a una señal en bajo. Cambiamos aquí la opción a señal de en bajo, la ejecutamos y observamos que el puerto ya cambió a 0 y el valor que está saliendo ya cambia a... Bueno, ya por último mostraremos lo que sucede si modificamos los diferentes bits de nuestro port C. En este caso, como habíamos metido RC1 hasta RC7, vamos a modificarle los valores que entran. Es decir, ya por defecto se están metiendo valor de 0 a los puertos, bueno, a los bits del puerto. Ahora los cambiaremos algunos por
señales en alto para ver lo que ocurre. En este caso sería RC1, RC4 y RC7. Cabe destacar que no hemos cambiado la señal de la cual depende nuestra condición aquí para sacar valores por el puerto B, por lo cual no debería modificarse dicha salida, solamente debe cambiar los valores que entran por el puerto C, como se muestra a continuación. Aquí, como hemos visto, ya cambió algo totalmente diferente debido a que el valor está en hexadecimal, y si lo pasáramos a binario podríamos observar en qué entradas está cambiando el estímulo completamente. Aquí el valor de A no va a ser cambiado absolutamente porque, como dije previamente, la bifurcación depende simplemente del primer bit del puerto C, no depende de los demás. De igual manera, si cambiamos el estímulo del primer bit, aquí ya mostraremos un cambio nuevamente en el puerto C, de la entrada del puerto C, y por tanto un cambio en la salida del puerto B. Ahora vamos a revisar todo a su estado original, que estaba en los demás puertos en bajo y solamente una señal en alto para el primer bit del puerto C. Esto para mostrar cómo actúan las demás secciones, las demás señales que vienen de opción para el estímulo de los diferentes puertos. Primeramente, ya tenemos definido que es una señal en alto. Ahora definiremos lo que es un pulso en bajo. En esta opción cabe destacar que debemos especificar el tiempo de los ciclos de trabajo, o sea, los ciclos de reloj, para lo cual va a durar dicha señal. En este caso está marcado como 1. Sin embargo, si la metemos, esa señal simplemente durará un ciclo de reloj, y por lo cual no cambiará nuestro valor. Es decir, en pocas palabras, lo que son la diferencia que hay entre pulsos y una señal fija es que los pulsos tienen una duración específica. La señal fija ya es un tiempo de establecimiento ya continuo, y un pulso es solamente por un determinado tiempo. Puede ser 1, 2, 3, 4 ciclos de reloj, y dependiendo del tiempo que le establezcamos es en sí si va a modificar el comportamiento de nuestro programa o no lo va a modificar. Hace un momento pusimos solamente para un ciclo de reloj. En este caso lo meteremos de 4 ciclos de reloj. Aquí ya veremos un cambio en la salida del puerto B. Aquí ya la salida cambia, la entrada del puerto C cambia y nuestra salida también va a cambiar, pero solamente para ese tiempo. Nuevamente, al leer el puerto, observamos que ya entra en la señal en alto que teníamos definida, y por tanto el puerto nuevamente sacará el valor de 55. Y ya por último, para el caso del toggle, simplemente funciona como un flip-flop. Es decir, al accionarlo, ya sea cambiará a un alto o un bajo dependiendo de lo que esté. Por ejemplo, ahorita estamos en una señal en alto. Si lo presionamos, nos la va a cambiar a una señal en bajo, perdón. Bien, esto lo observamos y así la señal se mantendrá constante. Nuevamente, si metemos nuevamente otro toggle, la señal en bajo va a pasar a una señal en alto, como se muestra a continuación, y en efecto nuevamente cambian los valores que salen por el puerto B. Y bueno, con esto concluimos el ejercicio número 4. Para concluir con esta práctica, a continuación se muestra el ejercicio número 5, en el cual se realizará la comprobación de las instrucciones no utilizadas del ejercicio 1 al 4. Dichas instrucciones se enlistan a continuación.
En total son 17 instrucciones las cuales no se utilizaron a lo largo de los ejercicios de esta práctica. Las instrucciones que venían incluidas son funciones lógicas y también instrucciones propias del PIC que nos permiten modificar el comportamiento del programa. Cabe destacar que en este caso se omitieron ciertas instrucciones como lo son clrwdt, sleep, call, return, readlw y readFree. Tales instrucciones no se presentarán en este ejercicio. Ahora, la estructura del programa es bastante sencillo, debido a que es completamente lineal el código. Como primer paso, se definieron los parámetros de nuestro PIC, que son las palabras de configuración, la biblioteca a incluir en MPLAB y el respectivo procesador correspondiente al modelo del PIC. En el programa se utilizaron las instrucciones de una manera lineal y solamente se hicieron uso de instrucciones previas como en otros ejercicios para modificar el contenido de los registros del programa. Ahora, para ver el comportamiento o lo que hace cada una de las instrucciones que vamos a implementar, se ha decidido realizar lo que es una prueba de escritorio. Para ello utilizaremos la siguiente tabla, en la cual hemos anotado cada una de las instrucciones que se han implementado en el código del programa, así como cada uno de los registros que vamos a estar utilizando en este código. Bien, ahora lo que realizaremos es la simulación paso a paso del código en MPLAB. Para ello vamos a MPLAB y vamos a ensamblar nuestro código. Una vez hecho esto, vamos a correrlo paso a paso, como hemos dicho. Para ello necesitaremos que en la ventana de Watch esté lo que es nuestro registro W, y en nuestra ventana de registros estaremos monitoreando constantemente lo que es los registros 25, 26, 27 y 28 del programa. Ahora, como primera instrucción tenemos clrw, que más que nada es limpiar, poner en ceros el contenido del registro W. Una vez que hacemos esto, W se va a poner en ceros. Esto lo vamos a colocar en nuestra tabla que hemos predefinido previamente. Ahora, la siguiente instrucción que tenemos es la de move lw, la cual se va a encargar de escribir en nuestro contenido del acumulador W, o sea, nuestro registro W, el valor que tenemos escrito aquí, que es 0x46, como se muestra a continuación. Aquí ya ha cambiado el valor del registro y por tanto en nuestro documento vamos a realizar lo mismo. La siguiente instrucción a analizar es movewf. Dicha instrucción moverá el contenido que hay en nuestro registro W al registro indicado en este parámetro, que en este caso sería el registro 25. Es decir, vamos a ver lo que hay en W al registro 25. Esto lo pudimos observar aquí, que ahora ya tiene el valor que tiene W, que sería 0x46. La siguiente instrucción que tenemos es la de move lw, a lo cual se cargará en el registro W el valor de 0xfb. Esto lo podemos ver aquí. A continuación modificamos lo realizado por el programa y continuamos con la siguiente instrucción, que en este caso corresponde a la de addwf. Dicha instrucción se encargará de sumar lo que hay en el registro W
con el contenido del registro 0x25. Es decir, va a sumar FB más lo que es 46. Y cuyo valor lo guardará en lo que corresponde al registro W. En este caso el valor obtenido es de 41. En nuestra prueba de escritorio quedaría de la siguiente manera, que ya sería el valor correspondiente a 41. Ahora, la siguiente instrucción que tenemos es la de move WF, para el cual simplemente moverá lo que hay en el acumulador W al registro 0x26. Esto lo observamos fácilmente aquí en los registros y por lo tanto el valor que tiene W, que es de 41, se pasa al valor del registro 26, que es de 41 también. Bien, modificamos dichos valores para completar la tabla y ahora ya tenemos un valor respectivo para nuestro registro 26. Ahora, la siguiente instrucción que tenemos es la de movef, la cual se encargará de leer el contenido del registro 25 y lo guardará según el parámetro que hemos puesto aquí en el acumulador W. Esto lo tenemos a continuación. El valor de 0x25, que es 46, se pasará a W. Esto lo hizo sin errores, por lo cual completamos la siguiente fila de nuestra tabla. Ahora, la siguiente instrucción que tenemos es la de move WF 0x27, para lo cual se moverá el contenido del registro W al registro 0x27. Esto lo podemos apreciar a continuación. Ahora ya tenemos un valor específico para nuestro registro 27. Esto lo mostramos aquí en la prueba de escritorio. Con ello ya tenemos el valor referido para poder utilizar nuestro registro 0x27. Ahora tenemos la instrucción que corresponde a una función lógica IOR WF. Más que nada es la función lógica OR, que se aplicará a lo que corresponde el registro 0x27 con el contenido del acumulador W. Esto lo vamos a ver a continuación. En este caso tenemos valores iguales en ambos registros, por lo cual esperaríamos que el resultado fuera el mismo valor 0x46 en este caso, y se va a guardar en el mismo acumulador. Como hemos visto, el valor no cambió debido a que ambos valores eran semejantes, y la función OR, ya sea donde encuentre un 1 porque realiza la función para números binarios, para el número binario respectivo de cada número hexadecimal que contiene cada registro, por lo cual dio el mismo resultado. Esto lo notamos en nuestra prueba de escritorio. En este caso no vimos gran cambio a la hora de modificar el registro. La siguiente instrucción corresponde a move WF nuevamente y se guardará el valor del acumulador W en el registro 0x28. Esto lo vemos a continuación. Y dicho y hecho, el valor de W, que es 46, pasa ahora al registro 28, que también ahora es 46. Bien, escribimos el valor obtenido de la instrucción dada, para lo cual será del registro 0x28 y su contenido, que ya lo conocemos ahora, que va a ser de 0x46. La siguiente instrucción que tenemos corresponde a comef, y esta más que nada se encarga de realizar el complemento A1 del contenido de algún registro específico. En este caso va a ser del registro 0x25 y el resultado se guardará en el mismo registro debido a este parámetro que hemos cambiado de 0 a 1.
Antes de realizarlo aquí en el programa, bueno, simulado, mejor dicho, vamos a comprobarlo numéricamente. En este caso el registro 0x25, el valor es de 46. En hexadecimal corresponde el 46 y en binario va a corresponder a este valor. Lo vamos a escribir en un nuevo archivo de bloc de notas y vamos a realizarle su complemento a 1. En este caso sería de 1011 1001. Dicho valor lo metemos nuevamente en la calculadora y con esto observamos que el valor esperado debería ser de B9. Realizamos la simulación, el siguiente paso, y como hemos dicho, el resultado esperado fue de B9 y es el que corresponde al nuevo valor del contenido del registro 0x25. Dichos resultados nuevamente los anotamos aquí en nuestra prueba de escritorio, ahora con un nuevo valor para el registro 0x25 que es de B9. Ahora, la siguiente instrucción que tenemos corresponde a la función lógica AND, que como la función lógica que realizamos anteriormente, la de OR, se realizará la función de AND para el contenido del acumulador W y el registro 0x26. El resultado, a comparación de la realizada previamente con la OR, se guardará en el mismo registro que sería 0x26. Esto lo vemos a continuación. El valor obtenido se guardará en el mismo registro, por lo cual va a cambiar el valor de 0x26. La función AND se realizará entre los valores de 0x46 y 0x41, para lo cual sí deberíamos tener un cambio un poco significativo. Sí, como hemos visto, ahora el valor de 0x26 va a ser el valor de 0x40. Dicho resultado lo vamos a anotar nuevamente en nuestra prueba de escritorio. Aquí con el cambio que es de 0.41 a 0.40 para nuestro registro 26. Ahora, la siguiente instrucción que tenemos es la de incf y posteriormente la de decf. Estas funciones, esas instrucciones son bastante sencillas, debido a que simplemente aumentará y la otra disminuirá el contenido de un registro. Primeramente vamos a verlo. Para incf se aumentará en 1 se incrementará en 1 el contenido del registro 0x27. O sea, de 0x46 aumentará a 0x47. Vamos a verlo. Esto es correcto. Y para la otra, decf, se decrementará en 1 el contenido del registro 0x28. Igual vamos a observarlo aquí. Sería el 0.46 pasará a 0.45. Bien, perfecto. Estos valores los metemos ahora en la prueba de escritorio. Aquí se me olvidó hacer esto. Y bien, ahora para el incremento en 0x27, como hemos dicho, corresponde a 0x47. Y en el registro 0x28 hay un decremento. El valor ahora será 0x45, 47 y 45 respectivamente. Bien, la siguiente instrucción que tenemos es la de NOT. Esta instrucción es un tanto peculiar porque deja pasar un ciclo de máquina en el programa. Esto lo vamos a ver fácilmente aquí en el stopwatch. De 14 simplemente aumentará un ciclo de máquina. Ahora tenemos 15 y ya estamos en la siguiente instrucción. Más que nada, dicha instrucción se usa es fundamental para el ajuste de tiempos a la hora de utilizar nuestro micro PIC. Antes de pasar a la siguiente instrucción, vamos a escribir los resultados, los cambios de los registros, que en este caso son ninguno, aquí en nuestra prueba de escritorio. Y bueno, la siguiente instrucción que tenemos
de igual manera corresponde a una función lógica. En este caso es la de la compuerta XOR. Al igual de que las anteriores, lo que es la OR y la AND, funciona de la misma manera. Agarra el contenido del registro W y realiza la función lógica XOR con el contenido del registro 0x28. El resultado lo va a guardar en el mismo registro debido al parámetro que hemos implementado. Bien, vamos a ver qué ocurre. En este caso tenemos que el contenido de nuestro acumulador W es 46 y en el contenido del registro 28 es 45. Cabe destacar que hay que recordar el comportamiento de lo que es una compuerta XOR u OR exclusiva, de otra forma de llamarlo, que en el caso de que las entradas sean iguales va a sacarnos un 0, y en el caso de que las entradas sean diferentes la salida va a ser un 1. Para este caso vamos a observar qué sucede. Aquí el resultado lo vamos a guardar en el registro 028 y es lo esperado, más que nada, debido a que eran valores casi similares y solo cambiaba los últimos bits de los registros, de ambos registros. El resultado es 0x03 y vamos a anotarlo en la prueba de escritorio para nuestro registro 28. Bien, a continuación tenemos la instrucción nuevamente de CLRW, que va simplemente a poner en ceros el contenido del registro o acumulador W. Esto lo podemos ver a continuación y nuevamente está en ceros. Vamos a escribir el resultado. Y bien, ahora la siguiente instrucción que tenemos es la de MoveWF, que ya hemos usado previamente. En este caso vamos a mover el contenido del registro W, bueno, del acumulador W, al registro 0x25. Vamos a observarlo en empilá. Y el valor de 00 debe pasar al registro 025. Y bueno, aquí está. Vamos a escribir nuevamente los resultados que obtuvimos en la prueba. Bien, modificamos el valor que obtuvimos, que sería de 00 para el registro 25. Ahora tenemos, a continuación vamos a tener dos instrucciones bastante familiares, lo que corresponde a DECFSZ e INCFSZ, las cuales son muy parecidas a unas que hemos utilizado previamente, que son INCF y DECF. La diferencia viene en la manera en que hacen sus funciones, pues realizan lo mismo, pero DECFSZ e INCFSZ realiza lo siguiente: si el resultado es 0, incrementa en 1 el contador del programa, y en caso contrario continúa normalmente. Esto puede llegar a tardar 2 ciclos de máquina al ejecutarse dicha instrucción. Es la única diferencia que tiene de las anteriores, de INCF y DECF. Ahora vamos a observar lo que ocurre en empilá. Para la primera instrucción DECFSZ vamos a observar que el contenido del registro 0x25 decrementará en 1. En este caso tenemos que el valor es 00, pero hay que recordar que aquí el decremento-incremento funciona como un reloj que va de 0 a 255. En este caso, como estamos en 0, el valor previo a 0 va a ser 255, que en hexadecimal sería FF, el cual es el valor que esperaríamos obtener. Bien, aquí lo obtenemos. Y ahora para el INCFSZ vamos a ver cómo aumenta el contenido del registro 0x28. En este caso 3 va a aumentar a 4. Bien, los resultados que hemos observado los anotamos nuevamente en la prueba de escritorio. Para DECFSZ, aquí tenemos que es FF. Y para
la siguiente instrucción, que es ing.fsz. Notamos que de 3 pasó a 4. Bien, ahora tenemos la siguiente instrucción, que es move lw, que también ya le hemos utilizado previamente. En este caso cambiaremos el valor de nuestro acumulador W de 0, lo pasaremos al valor de AA. Esto lo observamos en Impilab. El valor de 0 va a pasar a AA en nuestro registro W, en el acumulador W. Esto lo notamos igual en la prueba, ya con los cambios obtenidos. Bien, para las siguientes instrucciones tenemos nuevamente funciones lógicas, solo que aquí tenemos un pequeño error que vamos a arreglar. Aquí sería XOR LW y el valor sería 0x40. Bueno, la diferencia que trae estas funciones lógicas con las que utilizamos previamente, como XOR WF, AND WF y IOR WF, es que se realiza la función lógica para el contenido del acumulador W y el valor que colocamos aquí, que en este caso es 0.40, o para la AND 0x21. Vamos a observarlo ya dentro del programa. Primeramente, el contenido es AA. Vamos a hacer la función XOR, la OR exclusiva, con el valor 0x40. El valor obtenido se va a guardar en el registro W. Esa es otra diferencia, de que a comparación de las funciones que utilizamos para comparar lo del acumulador con un registro, podemos ahí asignar en dónde íbamos a guardar el valor, el resultado obtenido. En este caso se guarda directamente en el registro W, en el acumulador W. Vamos a observarlo y bueno, observamos que el valor del registro W cambia a 0xEA. Vamos a realizar los cambios pertinentes. Bueno, vamos a colocar los resultados obtenidos para esta instrucción y tenemos que es 0xEA. Bien, ahora tenemos la instrucción de AND LW. De igual manera, el contenido del acumulador W se va a realizar la función lógica AND con el valor 0x21. Para ello obtenemos lo siguiente. Nuevamente cambia el valor a 0x20, ya con la función AND. Vamos a anotarlo. Y bien, la instrucción que sigue es la de swapf. Esta más que nada lee el contenido de un registro de RAM indicado por este parámetro, que en este caso vamos a leer el contenido del registro 28, e intercambiará los niveles de lugar, es decir, el más alto por el más bajo y el más bajo por el más alto. De una manera más sencilla podemos notar lo siguiente, que en ese caso el valor es 0.4. Al cambiar los niveles va a quedar el valor de 4.0, es decir 40. De eso se encarga dicha instrucción. Esto lo vamos a ver a continuación. Y bien, como se ha dicho, simplemente va a intercambiar los valores. Vamos a anotarlo en nuestra prueba de escritorio. Y bueno, ahora tenemos unas funciones que no parecieran tan importantes, pero en verdad lo son, debido a la hora de los manejos de bits significativos en un programa. Estas instrucciones son RLF y RRF. Primero, la función RLF se va a encargar de leer el contenido de un registro de RAM indicado por nuevamente nuestro parámetro, ya será 0, en este caso va a ser el de
0x25 y lo rotará a la izquierda tomando en cuenta el acorreo C. Y en el caso de RRF se rotará dichos bits a la derecha, de igual manera tomando en cuenta el acarreo C. Esto lo vamos a probar de la siguiente manera. Bueno, vamos a ocuparlo. Aquí tengo un pequeño error, vamos a corregirlo. Vamos a ocuparlo en el registro 0x26. ¿Qué vamos a observar en este registro? El contenido es 0x40. Al realizarle la instrucción RLF va a cambiar el contenido absolutamente. ¿Qué es lo que hemos observado? El valor ya cambió drásticamente de 0x40 a 0x81, pero al realizar la función RRF se supone que debe regresar a su estado normal, que era de 0x40, que es lo que observamos en los registros. Bien, vamos a anotar los resultados nuevamente. En este caso, al rotar el registro 26 hemos obtenido de 0x40 se mueve a 0x81, y para el caso contrario de RRF regresamos a su posición original, que es 0x40. Ya por último nos quedan otras dos funciones lógicas, que una ya la usamos aquí previamente, y en el caso de la otra es simplemente la función lógica OR aplicada al contenido del acumulador W con el valor 0x25. Vamos a observar lo que ocurre. El contenido en este caso se vuelve 0x25, y al aplicarle la función de XOR, debido a que van a ser entradas totalmente iguales, en la salida de la XOR nos van a obtener un valor de 0, que es lo que se muestra a continuación. Ya vamos a anotar nuestros últimos resultados para esto, que en este caso es contenido 0x25, y por último el valor de 0. Bien, ya por último el programa se cicla de tal manera de que con esto ya marcamos el fin del programa. Bien, con esto concluimos lo que es el ejercicio número 5, esperando que haya sido lo más claro posible la explicación de cada una de las instrucciones que nos faltó utilizar. Y bueno, también con esto concluimos lo que respecta a esta práctica 0, esperando que los resultados hayan sido los mejores posibles, y ya simplemente haría falta mostrar cómo quedó la prueba de escritorio realizada para cada una de nuestras instrucciones. Bueno, esta es la tabla final donde se ve el comportamiento y los cambios que se obtienen en cada uno de los registros. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta pronto.